Entonces quiero ligar eso con el... Uy, ahora me has hecho algo, me has quitado pantalla, no, ahora no. No, ya. Quiero ligarlo con, bueno, pues con un tema un poco con el inicio de curso escolar, que es la parte que yo puedo controlar un poquito más, pero si esto solo nos da, pasamos de, o decimos 4 cosas del inicio, ¿vale? Vale. Y la tercera era, bueno, pues Lo del PDeCAT, o sí, JustPDeCAT, o como. digamos noticias de Cataluña, vamos, que cómo están aquí las cosas, ¿no? Y Vale. entonces me parecía muy interesante todo el tema de la ruptura esta que ha provocado el Puigdemont y lo que puede traer como consecuencia. Vale. Y podemos tener, bueno, se genera, hay un mundo de sorpresas, porque a lo mejor tenemos una parte del PDeCAT en el Parlamento español votando a favor de los presupuestos generales del Estado. Ya han dicho que hay esa posibilidad. Sí, sí, Lo sí, han insinuado. sí, sí. Bueno, que de alguna manera son las dos vertientes, ¿no? Bueno, ahora lo hablamos en todo caso. ¿Eh? Vale. ¿Qué te iba a decir? Dime. Haremos una pausa, es decir, que en realidad tenemos menos de 60 minutos para cháchara. Bueno, pues Por lo menos 15, 15 y 15 o 20, 15 y 15 o una cosa así. Tú córtame. Tú cuando digas, bueno, ya has dicho suficiente, ¿no? Pam, cállate ya. cállate ya. ¿Por qué no te callas? Exacto. Fíjate tú, el que fue a decir por qué no te callas. Bueno, vamos allá, Emily. Venga, Esperemos que todo funcione bien. bueno, nos encomendamos a quien sea, a Kropotkin, que ahora será el año que viene será el Sí, centenario de su muerte. estaba pensando yo que habrá que hacer algo, ¿no? Pero Eso en fin, es. eso más adelante lo No, hablamos. no, ya os haremos una propuesta. Vale, A ver si podemos hacer una cosa combinada. vale. Es que el compañero de Mallorca, el de la editorial Calumnia, me lo ha comentado. A mí Jordi May. personal, No, Jordi. Jordi May no. Sí, 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 sí. Jordi May. Sí, me lo ha comentado un poco en aquello, pues si queréis, yo puedo ir a Cataluña a hacer cosas y tal. Bueno, cosas, hacer conferencias sobre su libro y tal. Pero nosotros en la fundación le hemos dado una vuelta más, en la de Cataluña de momento, y quiero hablar con el resto de compañeros a ver si le damos una vuelta más y a lo mejor montamos una cosa, y en ese aspecto pues estaría muy bien que Radio Clara también interviniera, es decir, buscar una cosa más diversificada por todo el Estado Mm, y más multifuncional, ¿me entiendes? O sea, vale. que pueda haber gente que está donde se está cociendo lo que sea y que pueda haber gente que luego lo pueda ver, que pueda gente que luego lo pueda oír, no sé, buscar una cosa así. Muy bien. Ya hablaremos de eso. Vamos al grano Venga, hoy. venga. Inauguramos temporada. Ujú, muy bien. Me siento como Ana Rosa Quintana. No, no me he cambiado el peinado, pero No, bueno, vale, me siento como Wyoming, joder, es va. más divertido. Bueno, no sé yo si hay mucha diferencia, pero en fin, vale. Ya, pero bueno, es que es más divertido. Vale. Venga, ¿esto ya entra dentro del programa? Dentro del programa no, esto entra en el vídeo, pero en el programa El cachondeo. vamos allá. Venga, venga, va. Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuánto tiempo sin oírlo a usted? Sí, pues es verdad. Bien, bien hallados. Igual, Seamos los dos. aquí estamos. Vamos a empezar además la temporada. No sé por qué se empiezan temporadas así. Cualquier día del año ya, ahora ya. Como el Esto, fútbol. como el fútbol. Como el fútbol que puede empezar cuando quiera y tal. Pues vale, pues vamos a ello. Vamos a ver. Me proponías algunos temas para hablar hoy Ujú. y empezamos por el primero. Lo que se conoce ya como el caso Kitchen o traduciendo cocina, ¿no? Sí. Eh, la O- traducción. oído cocina. De hecho. Para el PP. Vamos allá. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Ujú. dicen por los medios, entre ellos la agencia EFE, que ha levantado el secreto del sumario de la pieza número 7 de una macrocausa, una de tantas, que se llama Ujú. Tandem.
Ujú. la macrocausa, también conocida más popularmente como el caso Villarejo. Y por lo que hemos oído, leído y escuchado en medios de comunicación y visto, quería decir, pues estudia imputar a Jorge Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal. Ujú. Eh, Aunque algunos ven al Barbas que dicen, es decir, al M. Rajoy, que a lo mejor tiene que por lo menos ir a declarar. Bueno, tú sabes más de eso o por lo menos no lo vas a explicar más detenidamente. Vamos al grano. Sí, bueno, la idea sería que un poco analizásemos, perdón, lo que esto puede significar, ¿no? Porque ya sabemos que el mundo de la justicia y de la política y los dos juntos, pues nos dan cantidad de sorpresas, ¿eh? Y eso también justificaría algunas actitudes del PP en estos momentos, ¿no? Algunas actitudes políticas referidos a la justicia. Bueno, la llamada Operación Kitchen, de la cual sabemos algo más, como tú bien dices, a partir del lunes en que eso se declaró, o sea, se abolió, digamos, de alguna manera, se levantó el secreto de sumario y, por tanto, pues determinada prensa entró ahí como elefante por cacharrería, que me parece perfecto. Otra no, por cierto, luego hablamos un poquito también de eso. Nos ha permitido conocer una parte de las cosas, porque me imagino que el juez debe tener ahí kilos y kilos de papel, ¿no? Pero una parte de las cosas, bueno, pues son esas cosas tan divertidas, ¿no? Que uno imagina que a pesar de que sean gentes como el Villarejo, o a pesar de que sean ministros del Interior como Fernández Díaz, uno imagina que eso es un poco más serio, no sé, ¿no? Porque, bueno, pues eso, encontrarte con el Barbas, la Peque, el Tontopolla, etcétera. Ese no sé quién es. Perdón, El último que has nombrado, no sé quién es. ¿Tonto Polla? el Tontopolla creo que se refiere al marido de Cospedal Ah, en ah, alguna de las alocuciones. vale, Y vale. en otros casos le quitan tonto y le llaman el polla, pero a Cospedal no la llaman, vamos, el órgano femenino, ¿no? Entonces, pues uno no acaba de aclararse, no sé si ha habido un conflicto matrimonial ahí, o el uno era polla porque estaba con la otra, o bueno, o tonto porque, etcétera. Bueno, quiero decir, esa es la primera cosa que yo creo que bueno, que nos da para varios programas de humor, ¿no? Y que nadie se imagina que pues eso, que tus servicios de inteligencia, bueno, los nuestros no, quiero decir, los del Estado, puedan actuar de esta manera, como si fuera, pues no sé, el lenguaje de cualquiera de los barrios en los que vivimos, y todo este tipo de cosas, ¿no? Mm. La segunda cuestión es mucho más seria, ¿no? Porque evidentemente es una nueva demostración más de que eso que el PP ha tratado de negar en varias ocasiones, de que ellos no tuvieran una policía política, pues está claro que tuvieron una policía política, ¿no? Este tema, más muchas más cosas que yo creo que van a salir, sobre todo si la garganta profunda decide seguir siendo profunda o no, que eso ya lo veremos, porque hay muchas cosas que cambian a lo largo de los días, ya sabéis. Pues sigue tirando del hilo, ¿no? Y nos sigue dando. Pero es evidente que en este caso tenemos a un ministro del Interior y a su policía y a su secretario de Estado, etcétera, trabajando en un caso interno del PP. Es decir, estamos, en definitiva, de lo que va este tema es que hay que saber cosas de Bárcenas y que hay que impedir que Bárcenas traspase determinada información referida a aquellos años 2012-2013, en los cuales, como sabéis, fue destituido, la Caja B, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Al respecto, el PP ha hecho de todo, desde cambiar, por ejemplo, nos podemos acordar cómo la investigación sobre su Caja B la llevaba el juez Ruz, y cómo de golpe y porrazo se hicieron unos cambios de tribunales, y por tanto al juez Ruz le tocó salir del juzgado, creo que era el número 5, y ya llegó otra persona que era más tranquilita para el tema y que sigue ahí todavía mirándoselo, etcétera. Bueno, ha hecho de todo, pero
evidentemente esto ya es pues un poco como si dijéramos el colmo, ¿no? Nos recuerda aquellas películas de la mafia en que te dedicas a, bueno, el padrone da la orden para que se investigue a alguien de los capocañoneris, ¿no? Que están allá, pero del cual no te fías porque piensas que a lo mejor está haciendo alguna cosa, está vendiendo más whisky del que le toca, o está pasando más droga, o la está metiendo en una zona donde no debe y tal. Entonces, claro, o sea, que tengamos un secretario de Estado de Seguridad que al final se ha sentido traicionado. Hago aquí un paréntesis. Por lo que sabemos, o por lo que se filtra, toda la cúpula del Ministerio del Interior quiso ir en las listas del PP en las últimas elecciones. Sí. Y esto no es para salvar a Casado, porque no creo que Casado lo hiciera con la intención purificadora, ¿no? Porque no se corresponde tampoco con sus palabras. Pero Casado dejó fuera de las listas a Fernández Díaz, dejó fuera de las listas a Cosidó, dejó fuera de las listas al tal Fernández. Y claro, estos se encuentran ahora en una situación de que no son aforados, ¿no? Bien, este hombre, el Francisco, no he dicho Fernández, pero es Martínez, el Francisco Martínez es el que de alguna manera ha empezado a filtrar cosas, y ha empezado a entregar a la Fiscalía determinadas cosas con las que se ha quedado, muy bien hecho por su parte. Siempre hay que quedarse, cuando uno está en un marrón de este tipo, hay que quedarse con pruebas. Y bueno, de él es esa maravillosa frase que habéis oído y que leo, que dice, mi grandísimo error fue serle leal a miserables como Jorge, Fernández Díaz, Rajoy o Cospedal. Entonces, bueno, yo creo que es bastante público que en un momento dado el PP utilizó a esa policía política no únicamente contra sus enemigos. Recordemos que investigaron al hermano de Rubalcaba, por ejemplo. Sí. Recordemos que han investigado a cantidad de gente relacionada con el independentismo. Sino que se investigaban a sí mismos. O sea que me imagino que el cruce de carpetas dentro del PP en esa época debía de ser una cosa gloriosa, ¿no? Entonces, bueno, pues que salga, o sea, eso debería ser lógicamente objeto de una sentencia, y de una sentencia firme y dura. Volvemos a tener las incógnitas con respecto a si tendremos jueces con los argumentos necesarios, por supuesto, no que dicten al tuntún, que sean capaces de meterse con las cúpulas de políticas de este país, ¿no? Porque hasta ahora no lo hemos tenido. Es decir, lo que sí es verdad que han aparecido muchas cosas y que hemos conocido, bueno, ha salido mucha mierda del Estado, etcétera, pero ha acabado recayendo sobre segundas o terceras personas que evidentemente... Normalmente segundos escalones, ¿no? Exacto, Salva. sí, que seguro que se beneficiaron del tema, evidentemente algunos llegaron incluso a presidentes de la Comunidad de Madrid, pero, por referirme a uno de los casos, la presidenta Inpectoré no está, no ha caído, ¿no? Y en este caso, pues no sé si el que antes era M. Rajoy y ahora parece ser que es el Barbas, porque no me acuerdo que en ese gobierno hubiera ningún Barbas más, con capacidad para hablar de estos temas con el Ministerio del Interior como si cualquier cosa, pues ya veremos que llega hasta ahí. Además, resultaría muy dudoso que en un tema tan espinoso como el que estamos hablando, el Ministerio de Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, actuara sin que el señor Rajoy supiera qué es lo que se estaba haciendo. Sí, suele ser un ministerio sensible, Claro. en el que los presidentes del gobierno acostumbran a poner a gente de su absoluta confianza. Y también los presidentes de las comunidades autónomas, vamos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos ahí es eso, es decir, lo que ahí es eso. Yo creo que creo que si el PP no tapa,
no tapa más cosas y no ofrece más cosas. Probablemente en los próximos días van a salir más cuestiones de estas, porque no creo que el señor Martínez haya dado todo lo que tiene, y seguramente que vamos a encontrar más cuestiones jocosas de este tipo, pero el tema sería, bueno, para mí serían 2 o 3 temas, ¿no? Avanzándome un poco al futuro. Es decir, primero, la garganta profunda va a seguir diciendo cosas, va a aparecer alguna más si se siente tocada, como podría ser Cosidó, por ejemplo, aunque él ya de entrada ha dicho que no tenía nada que ver con eso, que él está, bueno, que era un alto cargo del Ministerio de Interior, pero que estos temas él no los tocaba, o podría haber alguien por el estilo. Evidentemente Villarejo sabemos que va a seguir filtrando cosas porque evidentemente se siente ninguneado y puteado, ¿no? Y no deja de estar en prisión, y estar en prisión pues no es una cosa agradable. Bárcenas no puede decir nada al respecto porque digamos era el investigado, y un poco eso, ¿no? Es decir, si eso va a seguir o va a poder ir más hacia arriba. Entonces, el siguiente aspecto es el judicial. Es decir, el señor que tú has nombrado antes, Manuel García Castellón, ¿va a seguir en esa sala de la Audiencia Nacional o va a tener la suerte de ser ascendido por casualidad? Y la siguiente que tenemos, que es la misma que yo creo que a la que están jugando en estos momentos, es que sabemos que el PP está negándose a la renovación del Poder Judicial, y el PP no, bueno, supongo que a nuestras oyentes y a nuestros oyentes no les cabe la idea de que el PP no quiera renovación judicial, porque entonces Podemos va a poner algún juez que esté en contra de la Constitución y de la monarquía constitucional, ¿no? Supongo que eso no nos lo estamos creyendo la mayoría de la gente. Y lo que nos tememos es que eso tiene que ver con que es y se llama Poder Judicial, por tanto no tengo el poder político, pero sí detento el Poder Judicial. Y segundo, y muy importante, hay una serie de cuestiones, otra podría ser esta, pero está la cuestión de la caja B, que ya sé que ha tocado lo mínimo de lo que podría tocar la sentencia de la Caja B de la Audiencia Nacional, pero evidentemente yo creo que dentro del PP no se olvidan que ese fue el motivo y la razón de la moción de censura del PSOE, y por la que el PSOE está ahora mismo en el gobierno, y a ellos les encantaría que ese tema, que va a ir al Tribunal Supremo, tribunal en el que hay mayoría de gente a la que ellos han promocionado ahí, pudiera establecer una sentencia aún más exculpatoria, que no es muy complicada, porque sería simplemente borrar aquella cosa que dice que el PP, bueno, no lo dice así, pero que decía más o menos que el PP era una máquina de manipulación económica y lo había sido desde no sé qué año a no sé qué año, ¿no? Es decir, supongo que están intentando, que es una jugada a más largo plazo, pues decir sí, en el PP hubo una gente corrupta, que precisamente fue el señor Bárcenas, que actuó por su propia cuenta y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, ¿por qué se están aferrando cada vez más a mantener ese poder? Porque saben que estas cosas iban a saltar. Ellos conocían perfectamente esta investigación, seguro que conocen que el señor Martínez se había dirigido a la Fiscalía. No, tú y yo no lo sabíamos hasta el lunes, pero no me imagino con la buena relación que ellos tienen en el mundo, en el mundo jurídico, pues que no supieran que eso se había producido, y por tanto ahí tenemos otro de los elementos clave para no mover ni un ápice la actual correlación de fuerzas dentro del Poder Judicial, ¿no? A lo mejor no se salvan del primer batacazo, pero van a intentar salvarse en el segundo o en el tercero, que es un poco lo que están haciendo prácticamente con todo lo que les aparece, ¿no? Y la última reflexión que se me ocurre sobre el tema, si tú no quieres que hablemos de otra cosa o más de esto, es, no sé, es que es una cuestión que se me plantea. Es decir, ¿hasta cuándo la gente que cree en la bondad del Estado
del Estado per se, de las instituciones del Estado, de nuestros representantes políticos, hasta cuándo va a seguir aguantando, ¿no? Es decir, cuántas situaciones más se tienen que dar para que la gente no se crea ya ningún comunicado del Ministerio del Interior, ningún comunicado de ningún secretario de Estado que tenga que ver con eso, etcétera, etcétera. Es decir, ¿hasta cuándo tenemos que llegar, no? Porque es que o sea, si hacemos un repaso de lo que ha pasado, ya no hablo del franquismo, no, para nada. O sea, de lo que ha pasado desde que tenemos democracia, es muy difícil encontrar ningún gobierno que no haya tenido nadie imputado, nadie inculpado y nadie sentenciado. Y Sí. especialmente en muchos casos ligados con estos temas, ¿no? Con lo de aguantado, ¿a qué te refieres? ¿Hasta cuándo siguen aguantando o seguimos? No, me refiero a que da la impresión, ¿no? Que hay, no hablo, yo creo que no hablo de ti y de mí, ni hablo de la gente, seguramente la mayoría de la gente que nos escucha. Hablo de ese concepto de la masa social amplia o eso que se llama la mayoría silenciosa, ¿no? Sí. Con ese concepto de, bueno, pues si nos lo dicen desde esas instancias, Será me verdad. refiero, será Mm, verdad. Es mm. decir, claro, si uno para pensar, esta gente estaba cuando las operaciones Pandora, por Sí. poner un ejemplo, ¿eh? Y en Cataluña estaban otros que también han salido trasquilados. Mm. Es decir, ¿cuántas veces más vamos a creer que aquello que nos explican oficialmente es cierto, ¿no? Me refiero a esto o a otras cosas, o a cosas más. Es decir, no sé, cuántas veces más la gente va a seguir creyéndose a una persona uniformada que le va a salir en un programa de las mañanas explicándole la gran cantidad de situaciones de ocupación que se están dando en estos momentos en España, por poner un ejemplo. Por poner ejemplo. Quiero decir, me refiero a eso. Es decir, estas son instituciones, son no solamente personas, sino además son instituciones que yo creo que no deberían merecer ningún tipo de prestigio por parte de las clases populares, pero ninguno. Pero las clases populares están mirando ahora Telecinco, Antena 3 Ya, y, ya. y nuestra competencia audiovisual. Sí, 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 sí. Es cierto, pero bueno, uno no deja de extrañarse. Quiero decir, claro, hay maniobras de distracción, ¿no? Y ese era un punto que se me estaba olvidando. Bueno, hay dos cosas que me parecen geniales, ¿no? A veces tengo tiempo por la mañana de ver el 324 de TV3 porque dan las noticias así muy rápidas, que es lo que me gusta a mí, que no me la comenten mucho porque ya me las sé comentar yo y me las puedo pensar yo, aunque me obvian algunas, evidentemente, que no interesa que salgan. Pero hay un apartado que tienen donde ponen las primeras portadas de los periódicos, ¿no? De los periódicos catalanes y de los periódicos estatales de mayor tirada, ¿no? Y entonces hay dos cosas que quiero explicar aquí porque me parecen igual de graciosas si no fueran tan cínicas, ¿no? Pero que lo del tontopolla y la peque y el barbas, ¿no? Mm. Y una es portada del Mundo. Yo diría que del martes, cuando ya todo esto estaba en el follón. Entonces, la portada del Mundo va sobre, mucho antes de poner este tema, que lo ponen en pequeño, y evidentemente no como acusatorio, ¿no? La portada del Mundo va sobre la captura o detención de 70 y pico personas en un prostíbulo de Madrid sin mascarillas. No Ah, porque estuvieran en el prostíbulo, sino porque no tenían mascarillas. Entonces, bueno, pues es genial, ¿no? O sea, es una portada genial cuando tienes un momentazo como este, pues que tú hagas la portada así. Y luego me queda la razón, que siempre es la mejor, ¿no? Que es, creo que el martes, bueno, creo que el martes también El Mundo en su televisión hizo una entrevista de esas que tienen un nombre horroroso, de mamporrero, al señor Casado en su televisión.
Eso Sí. fue también brutal, ¿no? Para que él explicara que él estaba por Ávila en esa época. Bueno, se presentó por Ávila porque no era de Ávila, pero que él se presentó por Ávila, en esos momentos él era de la base, no se enteró de nada y tal, ¿no? Bueno, vuelvo a la razón. El titular de hoy, no de hoy, perdón, de ayer, de La Razón es Iglesias se salva del Congreso, pero no de la Fiscalía. Entonces, claro, yo puedo entender lo que me estás explicando. O sea, puedo entender que si tú ves determinadas cosas, lees determinadas cosas, tal, y por eso a determinado periodismo se le llama el cuarto poder, porque yo creo que el periodismo en general no es el cuarto poder, pero a determinado periodismo sí que es claramente el cuarto poder, ¿no? Pero bueno, dado que se supone que a alguien nos escuchará y todo eso, pues era por remover conciencias, ¿no? Más que nada. Buena idea. Bueno, yo te quería un poco preguntar o que comentáramos el hecho, pues lo acabas de decir tú, de lo que el señor Casado dijo en la entrevista de El Mundo Televisión, ¿no? Sí, Ese señor del que usted me habla, ¿no? Que es sí. en lo que termina todo. Uy, entonces yo era muy jovencito, acaba de tomar la primera comunión, estaba allí sentado como diputado de base, yo de eso no sé nada. Cuénteme cosas de la historia, es decir, juegan a... Eso es muy antiguo. Eso ha Sí, pasado mucho tiempo. Ya no. sí, sí. La estrategia de la antigüedad es permanente. También es muy antigua la guerra civil, es muy antiguo lo de las cunetas, todo lo que quieren es muy antiguo, ¿no? Cuando le interesa. Pero claro, evidentemente en esa entrevista nadie se lo iba a preguntar, ¿no? Pero nosotros nos lo podemos preguntar. Hay que recordar que en la sucesión al Barbas había 3 personas. La Peque, la Mm, Cospedal, la mujer del tonto polla, y él. Y la primera que cayó fue la señora Cospedal. Pero la señora Cospedal le pasó sus votos a él. ahí. Ujú. Entonces, bueno, no sé, quiero decir, que vale, tú puedes decir, oye, yo tampoco soy dueño de los votos que me pasa otra persona, ¿no? A ver si no miro mucho si están envenenados o no están envenenados o tal. Pero no lo sé, me parece un poco absurdo, ¿no? Todo este tema. Es decir, me parece absurdo porque no hay ningún tipo de autocrítica, ya no ya no su propia autocrítica, que evidentemente en esa época era mucho más de lo que él dice ser, ¿eh? Y era uno de los delfines y era uno de los promocionados por menos por el Barbas que por el Bigotes, ¿no? Porque por el otro bigote, no el de los bigotes así, el bigote que tiene una fundación. Mm, Entonces es muy difícil que tú puedas desenmascararte, vamos, quitarte de en medio de todo eso, ¿no? sí. Es decir, lo que puedes decir es, son prácticas que evidentemente conmigo no se van a hacer, que no comparto, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, es muy curioso, es decir, sus portavoces han condenado a Iglesias no sé cuántas veces ya, ¿no? Sí. Sin juicio ni nada, ¿no? Pero ahora es muy importante respetar la independencia de la justicia. Esta es una cosa muy curiosa. Y Y la esta es presunción de inocencia. la presunción de inocencia. A mí esta es una cosa que también, quiero decir, si ellos lo dicen, debe ser porque sus asesores y asesoras les dicen, tienes que decir esto, que esto cuela. Pero claro, a mí me resulta muy difícil entender cómo puede haber un ciudadano o ciudadana que después de escucharlo varias veces, incluso escuchar aquello de todos somos iguales ante la ley del rey, pueda seguir creyéndoselo. Claro, a mí me parece, o es una muletilla y el asesor o la asesora ya no sabe qué decirle cómo vamos a salir de estas, porque también podían haber dicho, yo en aquel momento estudiaba muchos másters. Yo lo que quería era tener mi carrera de abogado y mi máster en abogacía y tal, y yo me dedicaba a estudiar y solo era un diputado de base por Ávila que me mandaron allí. Claro, ¿quién te mandó a Ávila? Tú no puedes decir que tú eras un don nadie, ¿no? Ujú. Alguien te mandó a Ávila, hizo las listas y dijo, este para Ávila, este chaval nos interesa que salga y lo vamos a presentar por Ávila, aunque solo haya ido a Ávila a comerse chuletones. Es decir, claro, no sé, no sé.
Ah, claro. Seguro que no estaba en el meollo, seguro que no formaba parte del Sanedrín del Barrabás. Eso casi seguro, pero bueno, tú no te puedes quitar de encima tantas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver. Has nombrado otra cosa que también no deja de ser interesante. Has nombrado los medios de comunicación, el cuarto poder y las entrevistas tipo masaje, ¿no? Es Sí, decir, que entrevistas son preguntas para que claro. oportunamente tú digas lo que quieres decir, ¿no? Ujú. Esas las estamos viendo mucho en los medios de comunicación y quizás sea una de las razones por las que hasta cuándo la gente va a aguantar. Claro, dan tantas oportunidades de tirar balones fuera. Hay tantos comentaristas en los nuevos programas de la televisión pública y la privada que Sí, empiezan temporada y van a reformar su decorado únicamente. Porque después resulta que ves a los mismos y mismas opinadoras y opinadores que estaban hace 10 años, sí, sí, sí. ¿eh? Con la misma argumentación. Entonces, lo tiene difícil la gente, digamos, mayoría silenciosa que he nombrado, ¿no? No, no, a ver, es verdad, el sistema y el régimen, las dos cosas actual, porque actualmente también tenemos régimen, eh, evidentemente son muy inteligentes, tienen mucho dinero y tienen mucho tiempo y tienen mucha gente trabajando para ellos, muchos más de los que nos imaginamos, Mm. muchísimos más. Y evidentemente pues se las saben todas y saben que por desgracia hay millones de personas en este país que su única relación con la supuesta realidad es la televisión. Mm. También en menor medida la radio, ¿no? Pero fundamentalmente la televisión, porque digamos que la radio, que también puede pasar lo mismo, y de hecho hay cadenas que hacen todo eso, bueno, no tiene uno de los engaños fundamentales que es el de la imagen, ¿no? Que es uno de los que últimamente se utilizan más, ¿no? Pero está claro, entonces yo creo que eso lo saben, lo tienen claro y bueno, alguien dijo tienes el enemigo dentro de tu casa si no sabes apagar la tele cuando conviene y yo creo que eso es bastante cierto, ¿no? Bueno, es un imaginario que estaba en 1984 de aquella manera, ¿no? Yo creo que a Orwell no se le ocurrió la dimensión que iba a tomar la televisión, pero ya sí que planteó que íbamos a tener dentro de casa unos aparatos que nos iban a decir lo que teníamos que hacer y todo eso, y nos iban a dar los discursos del amadísimo Linder y todo lo demás, y estamos un poco ahí, ¿no? Es decir, que aparentemente tenemos más libertad porque hay más cadenas de televisión, pero bueno, uno al final lo tiene muy difícil para quedarse ni tan solo con una, y en todo caso se acaba quedando con algún programa de algunas, ¿no? Y tal. Pero bueno, todos conocemos, todos sabemos, y porque a veces, bueno, últimamente no tanto porque no visitas a mucha gente, pero visitas a gente que tienen, que la televisión es quien habla constantemente en esa casa, ¿no? Más que las relaciones personales, etcétera. Y claro, eso es un gran aparato, ¿eh? Sí. Y hoy en día, pues evidentemente las televisiones privadas tienen las grandes televisiones privadas que además tienen varias cadenas, cada una de ellas, tienen una opción muy clara, está muy clara, ¿eh? Y cuando han intentado tener otra, hemos visto como eso otro ha subido como la espuma hasta que se ha rebajado. Y está clarísimo. Y las públicas pues tienen la opción que les toca en ese momento, por desgracia, ¿no? La mayoría. Y es cierto, lo hemos hablado aquí, uno nota faltar totalmente pues el o la periodista capaz de tener criterio propio, de hacer preguntas incómodas sin que sean insultantes, Sí, simplemente sí. preguntas. Pues mira, eso me recuerda, por ejemplo, cuando una representante política, ahora no puedo decir el nombre ni el momento, larga delante de un grupo de periodistas refiriéndose al señor Iglesias, creo que era Arrimadas, ¿no? Refiriéndose al señor Iglesias, bueno, ese señor bolivariano que está por la independencia de Cataluña
que es pro etarra o amigo de los etarras y tal y tal y tal, suelta eso y no hay ningún periodista de los varios que había en la mesa que le dice, bueno, ¿de dónde se saca usted todos esos calificativos que acaba de dedicarle a este señor? Sí. ¿No? Es decir, le dijo de todo. Solo le Sí. faltó algún insulto grosero. Pero nadie le puede preguntar por qué afirma usted que está por la independencia de Cataluña, por qué afirma usted que está con los terroristas de Euskadi, por qué afirma usted que está financiado por, etcétera, etcétera. Nadie repregunta, insiste, o dice a la señora o señor político que en ese momento está haciendo ciertas afirmaciones, esa famosa repregunta. Y si no, a la segunda repregunta, la tercera, diga, oiga, dígame usted cuáles son Sí, sus sí, sí. fuentes para afirmar eso. ¿En qué se basa? La No, gente no, está claro, está claro. Cada vez es más penoso, ¿no? Lo que son las ruedas de prensa, bueno, sí, claro. políticas, sindicales y de todo tipo, ¿no? Es decir, la gente va allí a reproducir lo que el que sea dice, no hay ningún... Es decir, eso ya supuestamente lo hacen los editorialistas de la tele o de la radio o especialmente de la prensa, y tu labor como periodista es no tener ningún tipo de imaginación ni de experiencia crítica, y tú reproduces. Yo creo que lo hemos hablado aquí. A mí me parece alucinante aquello de que los partidos políticos den los cortes de lo que quieren que salgan en las televisiones, y que las televisiones lo acepten. Sí, sí, llaman canutazos. Sí, Los sí, sí. Es canutazos que, se largan el eslogan del día, es decir, lo que le han mandado por la mañana claro, claro. y tal cual. Sí, No sí, hay, punto. no hay nada más. Punto. Y además, como en general, sobre todo los grandes partidos, como bien sabréis seguramente, envían eso a través de los móviles a todos sus representantes en todo el estado, es decir, pues están diciendo lo mismo en Soria, están diciendo lo mismo en Ourense, están diciendo lo mismo y tal, y te lo dice el alcalde de tal pueblo al cual has ido a preguntarle por el tema del COVID o el no sé qué. Entonces, claro, en algún momento debería haber una cierta rebeldía, decir, no, no, mira, es que yo he venido aquí a preguntarte de esto y quiero que me contestes de esto, y si no me contestas es igual, voy a grabar que no me contestas y voy a pasar esa imagen como que no me contestas, ¿no? O se terminó la entrevista. Si O se usted no me terminó, contesta, claro, yo sí, le sí, haga sí, y me suelta la chapa, pues sí, buenas sí. noches, gracias por haber venido y pasamos al siguiente tema, ¿no? Es una deriva alucinante, vamos, es Mm, una deriva alucinante. Los que hemos conocido por edad sí, otro tipo, otro sí, tipo de prensa, ¿no? sí, Es decir, sí. quiero decir, otro tipo de periódicos fundamentalmente. Bueno, pues es que alucinas, ¿no? Mm. Por suerte sigue habiendo algún tipo de periodismo de investigación que generalmente se tiene que refugiar o en radios alternativas o en periódicos virtuales, digamos, a través de internet o en cosas por el estilo, o en grupos de periodistas que generan sus propias noticias y demás, pero vamos, esto es una cosa brutal, brutal. Muy bien. ¿Quieres que pongamos aquí un poco de música y separamos porque llevamos más de la mitad del programa? Muy bien, de acuerdo. Vamos allá. Bueno, recordamos que estamos hablando con Emili Cortavitarte, ya os lo hemos presentado al principio, y el tema que vamos a hablar a continuación, pues es de los tuyos, de los fuertes de los tuyos. La gente lo ha resumido con, a lo mejor con eh, dos palabras: incertidumbre, Mm, miedo. Me estoy refiriendo a la vuelta al colegio. mm, También podíamos hablar, Emili, y te lo había dicho a micrófono cerrado, creo, de que a lo mejor al estar tú en Cataluña, Barcelona, sí. tienes una visión diferente a la que puede tener la gente a lo mejor en Valencia, en Andalucía o en Galicia, porque creen que allí las cosas están sucediendo de otra manera. Pero en general, ¿cómo lo estás viendo? Y si quieres centrarte más en lo que conoces más de cerca, pues tú mismo, ¿no? Pero vamos a ese tema. Bueno, quiero enfocarlo
como me imagino que lo habréis hablado en el programa y seguramente que habréis hecho noticia de ello porque el lunes creo que empezaron las clases en Valencia y demás, Sí. quiero hacer un enfoque un poquito diferente y luego irme al tema, ¿no? Y ese enfoque diferente, y lo recomiendo, es un informe que apareció ayer en el diario.es, un informe de, bueno, no apareció el conjunto del informe, pero sí las bases fundamentales en el diario.es, y es un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales del Estado, que yo no sabía que existía esta asociación. Luego me puse a investigar y les encontré. Y bueno, me parece una gente interesante, ¿no? Es decir, por lo menos una gente que sabe de lo que está hablando, porque están hablando de servicios sociales y por tanto de eso que llamamos el gasto social peyorativamente, ¿no? Que yo prefiero hablar de inversión social pública. Bueno, hay una cosa que nos explicará bastante, yo creo que nos explica bastante de por qué este inicio de curso es como es, y también nos explica bastante, lo hemos dicho muchas veces, a veces lo hemos dicho sin datos, o con datos aproximados, o basándonos en lo que nosotros mismos veíamos a la hora de llegar a un centro de atención primaria o a la hora de llegar a una escuela, ¿no? O de acercarte a una escuela, ¿no? Y es, ni más ni menos, esta gente nos demuestra con datos fáciles de entender, que ahora mismo el conjunto de las comunidades autónomas que tienen transferidos los temas de sanidad, educación y los temas sociales, los servicios sociales, en su inmensa mayoría, ahora mismo, el año pasado, que es de donde hay datos, en 2019 no superaban lo que gastaban en 2009, 10 años antes. Es decir, por en medio ha habido la crisis, ya lo sabemos, luego ha habido una cierta recuperación y demás. Digo cifras totales, ya sé que esto es muy complicado en este medio, ¿no? Pero en 2009 se gastaban las comunidades autónomas 116.851 millones de euros. Y en 2019 se gastaron 116.850, todavía 1.000.000 de euros menos. Pero en 2013 no llegaron a los 100.000 millones. Es decir, había una diferencia de 16.000 millones, casi 17.000 millones. Eso un año tras otro año y tal. Eso nos explica muchas de las cosas de cómo nos encontramos tanto frente al COVID en el tema sanitario como nos encontramos en el tema educativo, ¿no? Por desgracia, la reducción más bestia es la de Cataluña, que por desgracia para mí, por supuesto que vivo aquí y para los que vivimos aquí, que prácticamente tiene una reducción del 20%, prácticamente, en concreto el 27% en sanidad y el 12% en educación. Cataluña invierte ahora mismo, el año pasado, 2.200 euros por persona, mientras que, por ejemplo, para no poner Navarra y Euskadi, que son las más altas y que rápidamente alguien desde Cataluña me dirá, ves, porque tienen el pacto fiscal y pueden quedarse con el dinero. No voy a poner 3 ejemplos que no tienen pacto fiscal. Asturias, Cantabria y Extremadura están sobre los 3.000 euros por persona. ¿Cuánto había dicho de Cataluña? 2.200. Es la última y supera en 3 euros, porque no te lo pierdas, la siguiente, el motor de España, Madrid, dedica 2.203 euros por habitante. Es decir, los dos grandes motores del Estado español, lo considere quien lo considere, unos u otros, u otras, resulta que son los más bajos en la inversión. Entonces, ¿por qué he querido empezar con esto? Y os recomiendo que leáis este artículo y que luego también os vayáis al informe. ¿Por qué? Porque eso nos explicaría buena parte de eso que tú has llamado las inquietudes que tiene la gente ante el inicio de curso. Es decir, sé que hay territorios donde esto se ha organizado un poquito mejor y territorios donde se ha organizado fatal, ¿no? Voy a explicar ejemplos que conozco más de cerca. En julio, el conseller
de Educación de Cataluña ofreció 5.000 docentes más para este inicio de curso. Para el inicio, no para el curso. El curso podían ser muchos más. Para el inicio, 5.000. 5.000 no sale ni a un docente más por centro, porque hay casi 6.000 centros. Pero bueno, automáticamente a la tarde le replica Torra y le dice que de qué va, bueno, no dice de qué va 5.000, sino que dice que 8.000, porque Torra está interviniendo. Os pongo, no sé si todo lo conocéis, pero él está haciendo reuniones con los consejos de dirección y todo lo demás. Bueno, ni los 8.000 ni los 5.000 han aparecido por ningún lado. En una entrevista en televisión, en la televisión catalana, y me acojo un poco a lo que tú decías, ¿no? Porque supongo que Valencia es un poco diferente, Andalucía es un poco diferente. En Andalucía, como sabéis, va a haber huelga, en Aragón va a haber huelga el primer día de clase. En otros lados no va a haber huelga porque los sindicatos no han acabado de ponerse de acuerdo o porque las asociaciones de padres consideran, bueno, vamos a empezar y a ver qué es lo que pasa y demás. Pero esa incertidumbre que tiene la gente la tiene a través de lo que ha ido oyendo y de lo que ha visto. Uno de los programas de máxima audiencia de TV3 a la noche hizo un debate con representantes de la comunidad educativa, estoy hablando otra vez de julio, y un secretario general del Departamento de Educación. Entonces, allí había desde profesorado, representantes sindicales, madres, padres, etcétera, y se le plantearon no las cositas de la macro, ¿no? Sino las cositas concretas. Bueno, si vais a hacer clases burbuja, nos faltan espacios. Bueno, ese señor allí prometió todo. Es decir, ese señor dijo que había contactos con todos los ayuntamientos, con las diputaciones, con los teatros, con las salas de baile, con lo que fuera, que esos chavales se iban a repartir porque él aseguraba y aseguraba y volvía a asegurar que esos chicos se iban a repartir. Nada de eso existe. No existe. O sea, en Cataluña, a pocos días de empezar, no existe eso. Es decir, en los centros, como me imagino que ha pasado en Valencia y en otros lados, los centros tienen que contar cuáles son sus espacios, medirlos, ver cuáles son las dimensiones y ver cómo van a operar con eso. Y van a utilizar espacios de su propio centro, ¿no? Del comedor, de lo otro, hasta donde puedan. Y hay algunos que no pueden. O sea, aquí se han hecho promesas de que ninguna clase iba a tener más de 20 alumnos. Ahora se está diciendo donde se pueda. Pero va a haber un seguimiento, muy importante, va a haber un seguimiento de la clase burbuja. ¿Qué burbuja? ¿Qué clase? Es decir, hay sitios, hay territorios del Estado donde existe la figura de la enfermera dedicada al tema educativo. Hay otros sitios donde eso no existe, ni se va a poner. Ni se va a poner, no se va a poner. Se va a destinar una persona del centro de atención primaria más cercano, el de la localidad, que ya tiene bastante trabajo, para que tenga un teléfono al cual se va a llamar para hacerle una consulta y ya veremos si se puede desplazar o no se puede desplazar, por ejemplo, ¿no? Claro, os diré más, y seguro que no está pasando aquí únicamente. Hay del orden de 700 personas entre el profesorado en Cataluña que está en situación de riesgo 4 o 3, es decir, de alto riesgo por enfermedades propias, pero que se aconseja evidentemente que no esté en contacto con personas que puedan tener el COVID. Yo te puedo decir que el sindicato al que pertenezco está haciendo todo lo posible porque supuestamente hay unos informes, por supuesto privados, porque la Administración Catalana de Educación ha contactado con una serie de mutuas privadas para que hagan esos informes. 3 días antes de empezar, o menos, es decir, aquí menos, es decir, un día antes de empezar porque mañana es fiesta, esas empresas no han remitido los informes ni a las direcciones de los centros ni a las personas interesadas. Con lo cual, muchas de ellas van a estar de baja el lunes, lógicamente, porque no se van a arriesgar a ir a trabajar. Así lo digo de claro y de meridiano. Baja porque son personas de riesgo, son porque profesionales. son personas de riesgo y porque muchas de ellas
y algunas conozco, han entrado en pánico ya, y tienen una baja ¿Por depresión o por por ansiedad? depresión, Mm, por ansiedad. Exacto. No mm. porque la hayan provocado, es decir, porque han entrado en pánico, porque a lo mejor llevan 58 llamadas al servicio territorial sin respuesta y 10 o 12 a su delegada sindical, y su delegada sindical enviando escritos a la secretaria general del servicio territorial, que no tiene tiempo ahora porque debe estar ayudando a medir las distancias del 1,5. Bueno, y entonces, para no seguir explicando más dramas de este tipo, pero sí quería que hubiera estos datos, yo creo que en otros lados también se ha hecho, ¿no? Pero lo que más conozco, yo creo que la intervención aquí, hace unos días, esta misma semana, del señor Torra y del conseller de Educación fue meridianamente clara, y creo que es la misma que se está haciendo en todos los lados. Es decir, vamos a tener las escuelas abiertas, haya niños o no haya niños, porque somos un servicio esencial y vamos a tener las escuelas abiertas para todo aquel que tenga que ir a trabajar o se le obligue, incluso en una situación máxima, porque forma parte de los servicios mínimos. El ejemplo no es catalán, el ejemplo es cántabro. Santoña, el lunes, ¿eh? En confinamiento durante 15 días, y el gobierno de Cantabria les dice que abren los locales, ¿no? Y se presentan menos del 10%, por suerte, ¿eh? Y a lo mejor, digo por suerte porque a lo mejor la otra gente que los llevó no tenía dónde dejarlos y no le quedaba más remedio. Allí hubo una serie de padres, madres y abuelos que además se manifestaron el día antes y dijeron que una cosa es que obligaran a los directores y directoras a abrir, que en principio dijeron que no, pero que luego hay una orden administrativa, usted tiene que abrir y tiene que abrir, que han decidido que sus hijos y hijas en una circunstancia como esa no van a las escuelas. Entonces, yo creo que todo lo que nos está pasando en la sanidad, todo lo que nos está pasando en la educación, responde al mismo criterio economicista. Es decir, Sí. aquí ha habido una depredación de lo público durante los últimos 20 años y expresamente a partir de la crisis del 8-9, brutal, y no hay, el problema es que no hay ninguna intención de recuperarlo. No hay ninguna intención. Es mi análisis a día de hoy, ¿eh? No sé si las cosas se van a poner tan chungas que van a estar obligados, pero ahora mismo no hay ninguna intención y no existen excusas de ningún tipo. O sea, un gobierno prioriza. Y ahora mismo los gobiernos tienen que priorizar la sanidad, la salud. Y eso significa, sabemos lo que significa. Primero, poner más profesionales en los centros sanitarios. ¿Eh? Más que nada, más que hacer grandes campañas, más que no sé qué, es decir, poner poner más recursos para nuestros niños y para nuestra juventud, que se va a juntar ahora después de no sé cuántos meses. Ya sé que no se transmite tanto entre los niños, ya sé que no se transmite tanto entre los jóvenes, no quiero hacer yo aquí una cosa alarmista, pero lo que no puede ser es que tú en estos momentos no pongas dinero, dinero público, para tener una situación medianamente correcta en cuanto al riesgo y no solamente en cuanto al riesgo, en cuanto a la educación. Porque ¿qué nos están transmitiendo, ¿no? Tanto en sanidad como en educación? ¿Qué nos están transmitiendo? Que lo importante es que alguien te atienda. ¿Cómo lo hace? Ya Igual. veremos, ¿eh? Estamos viendo en sanidad, en atención primaria, Claro, que por teléfono la llamada, ¿usted qué quería? Y además a prisita. Es sí, sí, decir, sí, por sí, sí, teléfono y un minuto dos. Eso lo hemos vivido personalmente incluso, ¿no? claro. Lo Eh, grave de esto, para apoyar lo que estabas diciendo, ¿no? sí, sí, Pero hay no, una cosa, Emili, que a mí me gustaría que comentaras. ¿Hasta qué punto la administración te puede, como padre o madre, obligar y si no denunciar, por qué no llevas o has decidido que tu hija, tu hijo no va al colegio en esas condiciones? Han amenazado también con eso. sí. Bueno, yo creo que forma parte de su desesperación, ¿no? Es decir, a mí me parece muy duro que en una sociedad democrática como esta, hablando de un porcentaje
bueno, conozco más lo que tengo más cerca, ¿no? Y en Cataluña existen algunas asociaciones de padres y madres que se llaman, bueno, se denominan així no, o sea, en estas condiciones no, de esta manera no, y que bueno, en entrevistas y demás han asegurado que su historia no es que sean gente que está por la desescolarización o gente que está porque una escolarización en tu propia casa es mejor que una escolarización en lo público, sino que consideran que en estos momentos no se dan las condiciones no únicamente sanitarias, sino que era la parte que te quería apuntillar, sino las condiciones educativas, ¿no? Sí. Para hacer eso. Es decir, porque en muchos casos, cuando vemos esas imágenes de televisión en cómo se están ordenando las mesas, claro, no es simplemente cómo se están ordenando las mesas, es decir, que la gente que estamos por un sistema educativo más cooperativo, más de transmisión, más de trabajo en conjunto, más no sé qué, es decir, tú lo estás destruyendo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Invertir para que esos grupos puedan ser menores. Es decir, yo ya sé que tengo que, yo sé o quien está en activo en estos momentos sabe que no puede trabajar y manipular las cosas exactamente como estaban antes, porque tampoco lo hacemos en nuestra vida civil o en nuestra vida ordinaria, ¿no? Pero a mí me gustaría poder seguir haciendo enseñanza activa y a mucha gente, ¿no? Entonces, la única manera que tengo que hacer es reducir las ratios. Es decir, solo puedo hacerlo reduciendo las ratios. Entonces, ¿por qué la administración en estos momentos no acepta eso? Porque significa contratación de personal docente. Se están haciendo unas cosas aberrantes. Ellos saben, por ejemplo, en el caso de Cataluña y en otros ya estará pasando ahora mismo, ellos saben que en la primera semana van a tener que contratar a mucha más gente. Pero resulta que me estoy ahorrando 2 semanitas de salario. O sea, se puede ser más rata, por llamarlo de alguna manera, que te estás ahorrando 2 semanas de salario de una persona que va a llegar a un centro y va a caer como un paracaidista y que le van a tener que explicar absolutamente todo, incluso la normativa de ese centro, cómo entran los niños, cómo tiene que recogerlos, cómo tal, cómo se trabaja y no sé qué, y tú te estás ahorrando 2 semanas, o 3 días, o 5, por favor, por favor. Y eso es lo que está pasando. Ellos saben que van a tener sustituciones, muchas, lo saben. Y saben que van a tener que ampliar. ¿Y qué estamos esperando? ¿Al 14, al 15, al 18, al 20 y tantos? A ver si pasa un mes y la cosa tira para abajo, la curva baja por casualidad y entonces ya, pues ya podemos seguir con las clases de 30 y pico. Es decir, y eso es lo que estamos viendo, es que no se puede decir de otra manera, es decir, es que no se puede decir de otra manera, es que entonces no me extraña que la gente esté como loca, ¿no? Que la gente escuche la radio, ponga la tele y hoy le dicen una cosa y mañana le dicen otra y entonces al final el gran argumento es que los niños tienen que estar con los niños y que además son prácticamente autoinmunes y tú dices, pero bueno, es decir, ¿cuántos docentes han empezado a trabajar o van a empezar a trabajar el lunes sin una puñetera prueba? Es decir, este es un país que se permite el lujo, ya sé que me diréis que son muchos menos, pero que se permite el lujo de hacer PCRs a todos los futbolistas, de todos los equipos profesionales, y ya veremos si no, también de los no profesionales, 2 veces a la semana o 3, de crear condiciones de cómo tienen que funcionar, de cómo tienen que entrenar, de qué tipo de ejercicios tienen que hacer en una época y cuáles pueden hacer en otra, y en cambio, bueno, pues hace lo que hizo Madrid, ¿no? Lanza de golpe y porrazo, te llega una cosa y te dice, tienes que venir mañana para que te hagamos la prueba porque vas a empezar tal día. Bueno, esto es alucinante, es decir, el profesorado, y me imagino que tú me puedes decir lo mismo de los sanitarios, está desde el día 1 en los centros. Sí. Que ha habido tiempo, ¿eh? Incluso en los sitios que han empezado este lunes. En los que empiezan el lunes que viene, vamos, ha habido 2 semanas. En los otros por lo menos ha habido una semana. Vamos, es que es una cosa, es que es alucinante. Y es alucinante porque claro, se escapa de toda lógica, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que, pues no sé, ayer hubo un debate parlamentario Sí. en el Parlamento Estatal, ¿no? O sea, eso no ha salido. En Está claro. Cataluña también ha habido debate parlamentario, ¿no? No sé, ni la izquierda más izquierda ha sacado ese tema.
Claro, estamos vendidos, pero absolutamente vendidos al capital. Esto tiene que funcionar, los padres tienen que ir a trabajar, tal, no nos podemos gastar mucho dinero en esto, porque claro, el argumento es, ¿por qué tenemos ahora, por qué hay una inversión pública igual a la de 2009 o todavía inferior? Pues porque ese dinero se está dedicando a otras cosas. Y todas esas cosas son privadas. Es decir, es que yo me acuerdo que lo dijimos cuando la reunión de los años 90 de la Asociación Mundial de Comercio, que ellos lo dijeron bien clarito, están en manos de los estados unas grandes cantidades de dinero que tienen que ver con la sanidad, la educación y tal, y eso no puede ser, no es, no forma parte del sistema capitalista. Esto hay que repartirlo de otra manera, y ahí están, y siguen. Pero es que lo chungo, yo creo que ya... que la gente que nos escucha lo ha podido ver por lo menos 2 veces y además lo vemos 2 veces en menos de 10 años o en aproximadamente 10 años, lo chungo es que hemos tenido una crisis económica y ellos han seguido igual o peor o han utilizado la crisis económica para recortar más y ahora tenemos una pandemia, una crisis sanitaria y se sigue igual. Sí, sí. Se Emily, sigue igual. se nos acabó el tiempo. Vaya, pues no he hablado de Cataluña hoy. ¿Qué quería hablar? No puedes. Bueno, algo sí he hablado. Y del Has hablado gobierno de inglés Cataluña, pero también. de lo que querías hablar Sí, no. sí. Lo dejamos que seguirá siendo actualidad. Sí, seguro. Las ideas de Puigdemont Mm, continuarán ahí la semana que viene. Muy bien, Emily, Pues venga, muchas gracias. Un a ti, placer a ti. encontraros de nuevo y vamos, aquí seguimos. Muy Un bien. abrazo. Hasta entonces, salud. Hasta luego. Salud. Bueno, sí, se nos ha ido en 2 temas. Sí, bueno, Pero pero bueno, están bien, están bien. Sí, sí, están bien. Están bien. Es este una aún podíamos tirar más, pero no queda tiempo. Yo es que me inflamo, tío, me inflamo. Me inflamo porque lo veo, pero además, vamos, tengo a mi compañera aquí al lado recibiendo cantidad de llamadas, viendo no sé qué, y dices, pero es que de verdad, Yo, sí. yo personalmente estoy, digamos, preocupado, eso que te decía al principio, con el corazón en un puño, porque Claro, las chiquillas, yo estoy esperando que un día digan, ha habido un positivo, ha habido positivos, es que los niños después van con papás y sí, papás sí, con abuelos. y con Que abuelos. factores de transmisión no es solo que se puedan infectar niños, y ya lo que has hablado de los profesores. Hay profesores y profesoras que tienen una edad o que tienen patologías previas. Claro, y que por mucho grupo burbuja van a salir de allí, se van a relacionar con otra gente. Claro, entonces evita eso al máximo. Ya sé que es imposible asegurarlo totalmente, pero evítalo, que los chavales no pierdan realmente, que no sea un año, es decir, en casa mal por el tema, porque no todo el mundo tenía las posibilidades y tal, pero bueno, que se pueda hacer igual que se puede hacer una sanidad de calidad, pues que se pueda, y más en un momento de estos, que se pueda hacer una educación de calidad, que no rompas. O sea, aquí ayer o antes de ayer, creo que era TV3, ¿no? Aquí hay 2 o 3 escuelas, magníficas, por cierto. Una se llama el Xiprés, que es del Ayuntamiento de Barcelona, que está en medio de Collserola. Y otra, no me acuerdo ahora exactamente dónde. Entonces, en un momento como este, es que hay que tener jeta, pero de verdad hay que tener jeta. Te lo sacan como ejemplo porque van a hacer, mientras que hago a buen tiempo, la mayor parte de las clases al aire libre. Y yo digo chapó, pero si además esas ya son escuelas que ya lo hacían, como la famosa escuela del Bosch de Montjuïc, que también lo hacía, y lo hacía ya en los años 20 y 30, y es genial. Y cualquier escueleta que esté en un pueblo por ahí muy rural, seguramente que lo va a hacer. Pero que me coloques eso como cortina de humo, Como ejemplo de lo como que, ejemplo. como general. No, y esa cosa de, claro, es que las crisis nos dan oportunidades de avanzar. Dices, pero si esa escuela yo la conozco y lo está haciendo desde siempre, si ese es uno de sus criterios. Y además lo puede hacer porque tiene alrededor, es bosque, alrededor es el bosque de Collserola en la zona alta de Barcelona. Mm. Y tiene
Evidentemente tiene unos niños súper espabilados, tiene unos padres y madres que se han ido a vivir allí porque quieren ese tipo de vida, etcétera, etcétera. Es decir, no me montes privilegiados. Vete a una escuela de barriada, de Hospitalet o de Santa Coloma o de barrios de Barcelona, de Nou Barris, y dime cómo están y cómo están haciendo las medidas y dónde van a caber los chavales. Es que es alucinante. Alucinante. Bien. Pero bueno, y resbala todo, ¿eh? O sea, ha habido denuncias a la Inspección de Trabajo, la Inspección de Trabajo dando la razón a los sindicatos en cuanto a que no habían sido convocados, que no se habían discutido los criterios. Pa'lante. Bien, Emily, Sí, nos bueno, guapo. oímos la semana que viene. Vale, y cuando lo que hemos hablado antes, ¿vale? Cuando yo tanteo un poquito y vea tal, pues os hago una propuesta. Pero os hago Vale. una propuesta que participemos. Estamos hablando de Kropotkin, ¿no? Estamos hablando de intentar hacer un centenario guapo con algún programa de radio, varias conferencias, bueno, alguna cosita así interesante, repartidas por el territorio y tal. Sí. ¿Eh? ¿Has pensado en los de Rojo y Negro Televisión también? Sí. Lo que pasa es que queremos un poco hacer un primer núcleo y luego hacer un primer núcleo si veo que más gente se anima, claro. ¿Me Bueno, entiendes? Sí. que no se anime con ese aniversario de Kropotkin ya mandaría un website, ¿no? Pero en fin, Sí. pero ahí. Pero sí, yo contaba, contaba con la fundación, con la nuestra. Una vez que estuviera la nuestra en los 3 sitios de acuerdo, pues a ver si podemos hablar con alguna otra fundación, contar, por supuesto, con la CGT y eso con vosotros, con Rojo y Negro Televisión. Vamos, si no para todas las cosas, para algunas, ¿no? Porque esto puede ser variado. Y la idea, y sobre todo hay que conectar, a ver, Jordi porque lo tiene muy reciente, pero tenemos que conectar con gente que ha estudiado a Kropotkin y que nos puede decir cosas que a lo mejor se tiene que preparar una cosa, ¿no? Entonces hay que hacerlo por lo menos con 6 meses de antelación para que se prepare algo en condiciones. Y luego también queríamos, bueno, meter alguna experiencia que fuera más o menos kropotkiana, ¿no? En el sentido ese de la... ¿Cooperativas o algo? Sí, tipo cooperativa y tal, ¿eh? Porque él tiene bastantes escritos sobre cómo debería ser la producción de alimentos, el reparto, cosas por el estilo. Entonces, vamos a ver si encontramos algo que cuadre, que encaje ahí, ¿no? De alguna manera. Estaría muy bien, porque alguna gente podría alucinar que esas cosas las escribiera Kropotkin hace tanto tiempo, Sí, ahora están tan de moda, entre comillas, ¿no? sí. Lo de autoconsumo, etcétera. Sí, bueno, sí, es que además él tenía tenía un baremo hasta de cuánto se necesitaba para en el campo ruso para la supervivencia, pero supervivencia en condiciones, ¿no? Y tal. Sí, muy Bueno, guapo. Venga, pues un abrazo. nos vemos, un abrazo. Hasta Hasta luego. ahora, hasta luego.